Bueno, para continuar con la semana de pantallas abiertas, vamos a escuchar a la doctora Elena Porta de Coin. Ella es licenciada en Química Farmacéutica Biológica y actualmente se dedica a la investigación en el área de biología molecular y biotecnología de plantas. Le recordamos a la presentadora que tiene 30 minutos para hacer su presentación. Terminado este tiempo podrá escuchar un sonido de una campana que le recordará que le quedan 5 minutos y después de eso pasaremos a la sesión de preguntas. Invitamos a nuestra audiencia a hacer sus preguntas en nuestro chat en el canal de YouTube. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Voy a compartir. Ay, mi pantalla. Acá está. Ok, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por atender a esta conferencia donde les voy a platicar un proyecto que inicié en colaboración con el grupo del doctor Alfredo Martínez hace 2 años y que ha resultado para mí muy atractivo e interesante. Espero que a ustedes también les guste este proyecto. Entonces, lo titulé de una manera muy llamativa y de algún modo simple, que es el maravilloso mundo de las algas, porque realmente me parece que las algas son maravillosas. Entonces, quiero platicarles en la primera parte algunas generalidades de las algas y en la segunda parte, pues lo que hacemos en el grupo de algas del doctor Alfredo Martínez. Hoy no se mueve mi cursor. Ah, ya, a ver acá. Ok. Este grupo está compuesto por Ricardo Alvarado Cosío, que lo vemos aquí, que es estudiante mío de maestría, la doctora Mariana Manzoni, que viene de Brasil, se acaba de integrar recientemente al grupo del doctor Martínez y ella es una experta en bioprocesos usando algas y pues seguramente aprenderemos mucho de ella durante su estancia. Los estudiantes de doctorado del doctor Martínez, Francisco Vera y Carlos Montenegro. Y en esto hemos colaborado Miguel Ángel y yo, Miguel Ángel Ceballos, con un proyecto que les platicaré más adelante y todo esto también colaborando con el doctor Alfredo Martínez. Bueno, las algas son un grupo muy variado de organismos. Existen 30,000 tipos diferentes aproximadamente agrupados en lo que se denomina algas. Tienen una morfología muy variada, como pueden ustedes observar en estas imágenes, donde vemos que son macroscópicas, algunas microscópicas. Aquí. Por ejemplo, desde las gigantescas denominadas kelpos, que crecen en las costas del Pacífico, pero también las hay en otros mares, que son unos bosques completos, pueden medir entre 30 y 100 metros de altura y son un ecosistema sumamente bello e importante para la Tierra, para la vida en la Tierra. Y tenemos todas estas pequeñas microscópicas preciosas, que hay muchísimas variedad de algas microscópicas, como esto es solo un pequeño ejemplo. Y por otro lado, quien no conoce a las algas, han sido alimento de la humanidad desde muchísimos años atrás y bueno, lo más común que podemos decir de ellas es quien no ha comido sushi. La envoltura del sushi pues es una alga que se llama nori, que su género es Pyropia joseons, y existen un montón de compuestos nutracéuticos que con base en algas secas, como es el caso de clorela, y todo esto se basa en que tienen un alto contenido proteico y además tienen varios compuestos a los que se les atribuyen funciones de antioxidantes. Pero, ¿qué es lo que distingue esencialmente al grupo de las algas? Uno es que tiene que haber humedad. Las algas crecen en ambientes húmedos como mares, ríos, incluso paredes donde haya humedad. Los troncos, como es el ejemplo que les muestro aquí, de una alga microscópica que se denomina Galdieria sulfuraria, que luego les platicaré más adelante de ella. Y algas, y la otra característica que las distingue es
que son fotosintéticas. Y esto ha sido fundamental y sigue siendo fundamental para la vida en la Tierra. ¿Y qué es la fotosíntesis? Pues la fotosíntesis es el proceso bioquímico mediante el cual las plantas convierten materia inorgánica, como es el dióxido de carbono, en materia orgánica, como es la glucosa. Y en este proceso se requiere de la energía del sol, de la luz del sol, agua, y una de las peculiaridades también importantes de la fotosíntesis es que se desprende oxígeno. Y esto ha sido muy importante para el desarrollo, fue y sigue siendo muy importante para el desarrollo de la vida en la Tierra. La característica de la fotosíntesis le confiere a las algas el calificativo de ser un organismo autótrofo, es decir, que sintetiza su alimento. Y para poner un poco más esto en la importancia de esto, un organismo heterótrofo, como nosotros, requiere alimentarse de un autótrofo para sobrevivir. Entonces se podrán dar cuenta de que esto es la base de la cadena alimenticia, ¿no? La fotosíntesis además se desarrolla en el cloroplasto. Gran parte de cómo se descubrió la fotosíntesis y cómo aprendimos de este proceso se desarrolló en un alga verde, precisamente en el alga clorela, ¿no? Entonces, esto es algo que le da todavía más importancia a las algas. ¿Cómo surgen las algas? Las algas surgen de endosimbiosis. Y lo que nos dicen la gente que se dedica a la evolución de las algas es que la endosimbiosis surgió entre una cianobacteria que se llama Chlamydomonas, que pudo entrar o la engulló alguno de estos son ejemplos actuales, ¿no? No son obviamente los que existían en ese momento, pero estos son ejemplos de organismos de protistas que engulleron a una cianobacteria, y estos son organismos eucariotes, y esta cianobacteria finalmente se convirtió en el cloroplasto con un organelo con doble membrana. Y esto fue fundamental porque con base, estaba diciendo de la endosimbiosis. Con la endosimbiosis surgen la rama de las algas, que la tenemos en esto que estoy señalando, y, por ejemplo, las algas denominadas rodofitas, solo hubo un evento de simbiosis, pero posteriormente hubo más eventos de simbiosis conforme avanzó el desarrollo de los organismos, y se generaron lo que se conoce como algas verdes, que finalmente también dieron origen a las plantas terrestres como las conocemos ahora. Entonces, volviendo a la adquisición del cloroplasto por un organismo eucariote, pues esto fue tan importante para lo que les decía, para que se acumulara oxígeno en la atmósfera terrestre, que se ha seguido los registros fósiles y se ve cómo se va incrementando la cantidad. En esta línea negra podemos ver la cantidad de moléculas de oxígeno, cómo se fueron incrementando en la atmósfera con el surgimiento de los plástidos y con el surgimiento del grupo que dio origen a las plantas y a las algas, a las rojas, a las verdes y a las pardas. Bueno, esto es tan importante para, como les decía, para la cadena alimenticia, que las algas, que forman parte también del fitoplancton que se desarrolla en los mares, contribuyen entre el 30 y el 50% del oxígeno de la atmósfera. Entonces, pues, esto es algo que tenemos que entender y respetar para poder seguir manteniendo una cadena alimenticia sana. Pero bueno, voy a hablarles un poquito más del proceso de fotosíntesis. Y bueno, la fotosíntesis básicamente y de una manera muy simplista la podemos dividir en dos etapas. Una es
una se desarrolla en este es un cloroplasto que, como les comentaba, tiene su doble membrana. Los cloroplastos internamente están compuestos por unos apilamientos de unas estructuras que se denominan tilacoides, donde se desarrollan ciertas reacciones de la fotosíntesis. Y en esta membrana del tilacoide es donde se encuentran localizadas moléculas como la clorofila y como otras moléculas que les voy a platicar más adelante, que son las que perciben la luz, la energía de la luz, y al incidir los fotones de la luz en estas moléculas, se desencadena un movimiento de electrones que finalmente nos lleva a la generación de energía y a la liberación de oxígeno, que es una de las virtudes de la fotosíntesis. Y por otra, la segunda componente de la fotosíntesis es lo que se llama el ciclo de Calvin y Benson, que les comentaba que en el alga clorela es donde se describieron muchas de estas reacciones. Y esto consiste en la toma del dióxido de carbono de la atmósfera terrestre, que se integra a un ciclo que finalmente da una molécula de glucosa. Y estas reacciones se llevan a cabo en el estroma, que es la gelatina, por decirlo de algún modo, que está rodeando a los tilacoides. Entonces, volviendo a las algas también se distinguen porque poseen compuestos coloridos, y eso las ha clasificado en tres grupos básicos. Uno son las geofitas, que son las algas pardas; otras son las rodofitas o algas rojas, y otras las clorofitas o algas verdes. Aquí pongo un ejemplo de una alga parda, ¿sí?, que sería el Sargassum muticum, de una alga roja, que son Corallina officinalis, y esta es en realidad una comunidad de diferentes organismos, y se los muestro porque es una comunidad de corales, ¿sí?, y en el cual las algas tienen una función muy importante en este sistema biológico. Y volviendo a los compuestos que dan color a las algas, pues tenemos una serie de compuestos como los carotenoides, la clorofila, las ficobiliproteínas, la ficoeritrina y la ficocianina, y aquí podemos ver el espectro de colores que tienen estos compuestos. Y esto es lo que la combinación el que uno de estos compuestos sea más abundante en algún tipo de alga es lo que hace que se vean estos colores tan vistosos. Entonces, ya les voy a hablar ahora de nuestro organismo con el que trabajamos, que se denomina Galdieria sulfuraria, y es un organismo realmente sorprendente. Es una alga microscópica. Aquí tenemos una célula de Galdieria sulfuraria, y es sorprendente porque habita en pozas termales. Puede sobrevivir a temperaturas tan altas como entre 50 y 60 grados centígrados, ¿sí? Además, su medio ambiente es de una acidez muy baja, entre 1 y 3 de pH, ¿sí? Esto es lo que se le denomina un organismo extremófilo. Aquí tenemos tenemos creciendo a Galdieria sulfuraria encima de un tronco que se encuentra cercano a un manantial de estos que generan, de los que los que hay aguas sulfurosas, aguas termales, ¿no? Crecen en aguas termales. Por ejemplo, se han aislado Galdierias sulfurarias de diferentes entornos de pozas térmicas en muchos países, en Italia, en Rusia, en Polonia, en Japón, por ejemplo, y obviamente también se han aislado en el parque de Yellowstone, donde tenemos estas pozas también calientísimas, y ahí de estos lugares se ha aislado. Y esto es muy interesante
nada más otras de las características, ya les había dicho que es microscópica, y aquí podemos, nada más para que la vean mejor, es una alga unicelular que tiene un cloroplasto, que en esta fotografía con luz ultravioleta lo vemos rojo, porque la clorofila florece en rojo, y se tiñeron los núcleos con un colorante que los tiñe de azul el DNA, ¿no? Y entonces podemos ver aquí el núcleo y aquí el cloroplasto de esta alga que está aquí, ¿no? Bueno, ahora les quiero platicar del interés biotecnológico que tiene Galieria sulfuraria. Como ya les había comentado, es una alga que es termoacidófila, quiere decir que crece a altas temperaturas y en pHs bajos. Resiste muchas condiciones de estrés, puede crecer incluso con metales pesados, en aguas contaminadas con metales pesados o en las que se generan en una poza de estas térmicas. No produce metabolitos inhibitorios, lo cual es muy importante en una fermentación, si estamos hablando de un proceso biotecnológico. Dadas sus condiciones de termoacidófila, es muy difícil que crezcan algunos otros microorganismos ahí, entonces es difícil que se contaminen, lo cual le da la calidad de que es un cultivo axénico, lo cual también es muy importante en una fermentación. Puede crecer con 30 fuentes diferentes de carbono, ¿sí? Entonces no es delicada en lo que requiere para crecer. Y los experimentos que se hacen a nivel laboratorio pueden ser fácilmente escalables. Además, otra de las cosas interesantes que tiene es que puede crecer tanto autotróficamente, como les había comentado, que es una de las características de las algas, y puede también crecer cuando se le alimenta con una fuente de carbono sin luz, simplemente en un metabolismo heterotrófico, y puede ser las dos cosas. Se le puede alimentar con algún compuesto de carbono y tener luz. Y entonces todas estas tres condiciones permiten que se pueda manipular y obtener en ella productos de interés biotecnológico. Entonces, Galieria sulfuraria tiene una peculiaridad. No solo es la única, las algas rojas, porque Galieria sulfuraria es una alga roja, aunque no la vemos roja, como ya se las mostré. Y es roja porque tiene compuestos como la ficoeritrina, que es de color rojo. Sin embargo, tiene otros compuestos como la ficocianina y la alficocianina, y también tiene clorofila, que es lo que le confiere cuando en un cultivo se vea más bien de color verde azulado. Pero una de las cosas interesantes es que todos estos compuestos se encuentran en lo que se denomina una unidad captadora de la energía luminosa del sol, que está dentro del cloroplasto, acomodaditos aquí en la membrana del tilacoide. Ahorita estamos viendo el tilacoide como de frente, pero en realidad los ficobilisomas estarían paralelos uno a otro, ocupando esta superficie del tilacoide. Entonces hay muchísimos ficobilisomas presentes en un cloroplasto de Galieria. Y esto hace que se acumulen grandes cantidades de estos compuestos que tienen un valor agregado muy importante. Y esto, como les decía, representa el 60% de la proteína soluble de la célula, ¿sí? Y esto también es muy interesante porque esta es una fuente, puede servir como una fuente de nitrógeno en condiciones de inanición de la célula. Uno de los principales compuestos que atraen en la biotecnología, porque tiene un uso amplio, es este que se denomina ficocianina, que se encuentra, como les había comentado, formando parte del ficobilisoma, y es muy abundante en Galieria sulfuraria. La ficocianina es muy interesante y es muy bonita, es de este color azul, y se usa en alimentos, puesto que es una proteína. Se usa para productos farmacéuticos, se usa en la cosmetología, y también se han desarrollado algunos
kits de detección que se emplean en técnicas de biología molecular que usan ficosanina. Entonces es un producto muy valioso y los biotecnólogos pues tienen mucho interés en obtenerlo abundantemente. De hecho se usan, ya esto obviamente se hace, pero Galdiera sulfuraria tiene todos estos atractivos que les mencioné antes y la hacen un microorganismo que puede competir perfectamente con los organismos con los cuales ahora se obtiene la ficocianina. Entonces, el grupo está interesado en obtener ficocianina, tal vez sea uno de los temas principales de los que se estudian en el grupo, pero también, como les mencionaré adelante, hay otros productos que se pueden obtener también de Galdieria. Ricardo y yo hemos estado analizando qué le pasa a la ficocianina cuando disminuye el nitrógeno en el medio de cultivo, porque pues se podrán imaginar que en un medio de cultivo que va a durar varios días, pues puede llegar un momento, van a bajar los nutrientes y es importante saber cómo se va a comportar cómo va a ir, si se va a utilizar la ficocianina o el ficobilisoma para mantener el crecimiento de las células, si va a servir como fuente de nitrógeno para la Galdieria. Entonces, Ricardo se dio a la tarea de analizar si disminuye la cantidad de ficocianina en cultivos de Galdieria sulfuraria que crecen en condiciones limitantes de nitrógeno. Y bueno, pues aquí uno de los resultados de Ricardo, que les muestro aquí, él solo trabajó con dos cepas de las que se tienen en el laboratorio, una que se llama CCM y otra UTEX. Y entonces en esta columna vemos el control de las células alimentadas en un cultivo que sí tiene nitrógeno. Estas dos bandas son la ficocianina y vemos que de 0 horas a 8 horas tenemos un aumento importante de la ficocianina. Cuando les quitamos el nitrógeno, pues no sucede esto, ¿no? Si ya no se acumula, aunque, si se dan cuenta, no desaparece totalmente, ¿no? Y podemos ver que hay alguna diferencia entre lo que observamos entre la cepa UTEX y la cepa CCM. Entonces, esto con Ricardo y yo estamos muy interesados en saber cómo se degrada, cuál es el mecanismo que degrada a la ficocianina cuando no tiene nitrógeno Galdieria. Y bueno, aquí, perdón, antes de hablarles del mecanismo, también les quería mostrar cómo se observa lo que se denomina blanqueamiento, o sea, que es la disminución del color intenso que hay cuando tenemos nitrógeno, donde se ve por estas curvas, podemos ver que hay una gran acumulación de ficocianina, y en el caso de que no tenemos nitrógeno, pues vemos que hay muy poquita ficocianina, ¿no? Entonces, esto era simplemente también para ilustrar la desaparición de la ficocianina y otros compuestos seguramente también cuando no hay nitrógeno. Y entonces lo que se sabe en otros organismos de cómo se degrada las proteínas del ficobilisoma y obviamente la ficocianina es que existe un complejo proteico que se denomina proteasa CLP, en el cual entra la proteína que se va a degradar y al final de este complejo salen los aminoácidos para ser reutilizados por la célula. Entonces, aquí hay una proteína que se denomina NBLA, que es una proteína adaptadora, esta verdecita, que es una proteína adaptadora que identifica a la proteína que se va a degradar en la proteasa CLP. Entonces, cuando hay deficiencia de nitrógeno, NBLA normalmente se induce y se lleva a cabo la actividad no solo el NBLA, algunas otras proteínas también de la CLP proteasa, pero nosotros hemos empezado a analizar solamente NBLA. Y bueno, no hemos terminado de analizar este proceso, pero bueno, Ricardo tiene algunos datos que nos encaminan a pensar que sí, que NBLA también
no solo disminuye la cantidad de ficocianina, como ya les mostré en los datos anteriores, sino que también se induce el transcrito o el RNA mensajero del gen NBLA. Y bueno, Ricardo no ha terminado con nuestros estudios, pero en eso estamos. Pero lo que sí es muy interesante del trabajo de Ricardo es que le da un valor a Galdieria, es que no se degrada totalmente la ficocianina, porque hay otros organismos que también la producen en los que en horas desaparece la ficocianina. Y en cambio, como les mostraba yo en Galdieria, pues son días, ¿sí? 14 días y todavía tenemos algo de ficocianina, lo cual le da ventajas a un proceso, ¿no? Con el cual se quiere obtener este producto, en el dado caso de que disminuyeran demasiado la fuente de nitrógeno. Bueno, ahora les voy a comentar algunas otras de las cualidades que bueno, ya les había mencionado que Galdieria es capaz de crecer autótrofamente, es decir, con luz, CO2 del aire, del medio que está en el medio de cultivo, en el matraz, generar oxígeno. Y la otra cosa muy interesante es que puede crecer en la oscuridad, agregándole una fuente de carbono. Y también puede puede crecer en una combinación entre autotrofía y heterotrofía. Entonces, estas tres características hacen que el cultivo de Galdieria se pueda manipular de tal forma que se pueda obtener diferentes productos de este tipo de fermentaciones. Y eso es, por ejemplo, una de las cosas a las que se ha dedicado Francisco, es que a utilizar, por ejemplo, darle una fuente de carbono diferente al cultivo, que sea una fuente heterótrofa, en el cual se puedan utilizar desechos agroindustriales. Y entonces Francisco se ha dado a la tarea de crecer a Galdieria y producir ficocianina, dándole como fuente de carbono lignocelulosa, a la que se le da un tratamiento para liberar los azúcares que la componen, y finalmente tiene compuestos como la glucosa y la gilosa, que ya los puede tomar Galdieria, y de esta manera generar ficocianina. Entonces, él además ha hecho algunos estudios de proteómica en estos cultivos, y para poder analizar cuáles son las proteínas, en este caso las enzimas que están relacionadas a este metabolismo, y tener más conocimiento de cómo está funcionando Galdieria en estos cultivos. También se ha dado a la tarea de probar otras condiciones, como por ejemplo el fotoperiodo y la temperatura, y podemos ver en estas celdas cómo se incrementa la cantidad de ficocianina a 55 grados en comparación a temperaturas más bajas, y bueno, también cuando se incrementa demasiado la temperatura, pues la célula seguramente muere y ya no tenemos acumulación de ficocianina. Entonces, con todos estos estudios cada vez se conoce más cómo crecer a Galdieria y obtener de ella lo que se quiere, ¿no? Carlos lo que está haciendo, por ejemplo, hay 5 cepas de Galdieria en el laboratorio, y él está analizando cómo crecen estas cepas. Y como podemos ver por estas curvas, aunque todas son Galdieria, no todas crecen de la misma manera. Y no solo eso, sino que también si nos fijamos creo que es más claro aquí, en la cantidad, el porcentaje de lípidos que generan una y otra, son diferentes. Entonces, todo esto nos habla de que, aunque todas son clasificadas como galdierias, entre las cepas que se tienen en el laboratorio también hay diferencias, y todo esto es muy interesante porque, por ejemplo, se puede manipular de tal manera que se lleve la producción a acumular más lípidos, si eso es lo que se desea, o a acumular más proteína, a acumular más carbohidratos, ¿no? Entonces, Carlos ha estado estudiando este tipo de cómo las diferencias que hay entre las 5 cepas que se tienen en el laboratorio, y también ha visto que en estas cepas se producen cantidades diferentes de los compuestos que
que nos interesan, como la ficocianina, la loficocianina y la ficoeritrina. No todas las cepas producen la misma cantidad de ficobiliproteínas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vemos que esta es una de las que más compuestos como la ficocianina pueden producir. Y todo esto nos ha llevado a que nos parece que es muy interesante cómo se comportan diferentes estas 5 cepas, y tenemos también un proyecto en el que estamos haciendo la secuenciación genómica de estas cepas con la idea de que conforme más conozcamos la secuencia de este genoma, podremos manipularlas de mejor forma en el momento en que se decida hacer esto, ¿no? Por ejemplo, para favorecer la fermentación que le interesa a Francisco, ¿no? No sé, incrementar la cantidad o algún gen que le facilite a Galdieri a digerir los azúcares que a Francisco le interesa que se aprovechen, ¿no? Y entonces estamos, en ese sentido, pues las secuencias del genoma ofrecen ventajas en términos de la facilidad que se puede tener después en los estudios de transformación genética, ¿sí? Y en ese sentido, también se puede generar una clasificación filogenética más robusta, ¿no? Por si se tienen datos de genómica. Y pues, a final de cuentas, pues todos, me imagino que muchos de ustedes saben que todas estas transformaciones genéticas las utilizamos para estudiar el efecto de los genes, ¿no?, que hacen en la célula, o para mejorar los rasgos genéticos, y que están relacionados a cosas como el rendimiento, la tolerancia al estrés y la producción de nutrientes, ¿no? Entonces, este es otra de los proyectos que tenemos en el grupo. Lo llevamos a cabo Miguel Ángel Ceballos y yo, y creo que básicamente ya les di un panorama de lo que hace el grupo de Galdieria, y pues estoy abierta a las preguntas que me quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su De nada. presentación, muy informativa y muy entretenida. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Noemí Caspeta nos pregunta en redes, ¿qué es un metabolito inhibitorio? Y si nos puede explicar un poco más acerca de él. Sí, son compuestos que se generan en una fermentación, no sé, por decirte, si consumes azúcar, pues vas a generar productos de desecho, ¿no? Como el CO2, todo. En el caso de muchos cultivos, muchas de las cosas, uno de los metabolismos que resultan tóxicos es el ácido acético, por ejemplo, ¿no? Y entonces en muchas fermentaciones esto resulta pues un problema. Ya a la célula no le gusta crecer en ácido acético porque pues acidifica el medio y no le gusta. Y esto, por ejemplo, no le pasa a Galdieria, ¿no? Y esa es una de las cosas interesantes que también tiene Galdieria. Creo que, no sé si está también ahí Francisco y Ricardo. Entonces, habrá algunas preguntas que tal vez ellos sean más expertos en contestar, pero a ver, si quieres la siguiente pregunta. Claro. Paola Díaz nos pregunta que si nos puede dar más información acerca de un cultivo axénico. Un cultivo axénico es que no tiene contaminación, ¿sí? Que está un solo organismo en él. Por ejemplo, hay algas incluso que no crecen solas, sino que crecen como en una comunidad, ¿no? Entonces, porque así es como que una célula le da algo a otro. No necesariamente es una simbiosis, ¿sí? Pero sí pueden proporcionarse mutuamente algún metabolito que les ayude a mejorar o a crecer mejor. Y eso es bastante común. De hecho, cuando nosotros mandamos a las secuencias de Galdieria, una de las preguntas que nos hicieron la gente con la que la mandamos a secuenciar es que si nuestro cultivo era axénico, porque es relativamente común que no esté sola el alga, sino que lleve por ahí una bacteria, algún otro microorganismo. Entonces, afortunadamente puede crecer axénicamente. Esto quiere decir sin ningún otro organismo, solo ella. Y esto pues hace que lo que tú
manipulas o lo que tú pretendes obtener solo depende de ese organismo, ¿sí? Que no hay nadie ahí, no hay ningún otro organismo ahí. Gracias. De nada. Seani González nos pregunta si existen productos farmacéuticos que involucren o que estén preparados a partir de ficocianina. Sí, sí, ¿estás ahí, Ricardo? Tú te sabes muy bien eso, ¿no? Creo que no está Ricardo. Pero sí, sí, doctora, sí, aquí estoy. Okay, adelante. Hola. Sí, claro, bueno, como tal, para el uso para el uso preventivo, no hay ningún fármaco actual que se pueda comprar en las farmacias para tratar cierta enfermedad. Sin embargo, sí hay muchos estudios que han propuesto la ficocianina como un potencial antiinflamatorio y anticancerígeno. Y esto es debido a que, como lo mencionó la doctora Elena Porta, tiene características o tiene propiedades antioxidantes. Entonces, como esta molécula tiene un sistema de anillos aromáticos que le permiten capturar los radicales libres del ambiente, que puede ser como especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Entonces, esto ayuda a mantener viable la célula y que no dañe de más estos radicales libres a su metabolismo y a la regulación de ciertos genes, ¿no? Que pueden estar involucrados en el desarrollo celular. Entonces, cuando inhibimos cierta cantidad de radicales libres, esto trae como consecuencia que tanto el sistema inmune como su misma regulación de la célula inhiba la replicación desmedida de algún tumor o de ciertas células tumorales. Muchas gracias, Ricardo, por complementar la respuesta. Nos preguntan en redes si, ¿qué tan común es encontrar algas que crezcan, perdón, en ausencia de luz o en ambientes tan extremos como la que mencionan? Como Galieria, en ausencia de luz no, porque si te acuerdas, una de las características relevantes para clasificarlas como algas es que se lleve a cabo la fotosíntesis, que sean autótrofas y para eso se requiere de la luz, ¿sí? Entonces, si no hay luz, no va a crecer ahí un alga. Sin luz crecen otro tipo de organismos, ¿sí? Microorganismos. ¿Y qué dijiste? Que sí hay muchos ejemplos de células de algas extremófilas. No sé, Ricardo, ¿tú sabes cuántos hay? Yo creo que no hay demasiados, porque también hay las que crecen en altas condiciones de sal, como Dunaniela, pero en estas comunidades de termoacidófilas, no sé, hay varias familias de galvierias también. ¿Se refiere a cuántas otras más ácido, o sea, otros tipos de algas termoacidófilas existen? Sí, eso es lo que creo que quiere saber. Ok, sí, de las algas que yo conozco, los géneros que que son más comunes encontrar en condiciones termotolerantes y acidófilas son las algas rojas o rodofitas de la familia Cyanidophyceae, ¿no? Estas algas incluyen el género Cineadiosquizón, Galvieria y el género Cyanidium. No recuerdo si existen otras más, probablemente sí, y a lo mejor no son rodofitas, o sea, no son algas rojas, pero no he investigado más a fondo. Sin embargo, sí existen algas psicrófilas, que eso quiere decir que pueden sobrevivir o no, más bien viven de una manera óptima en condiciones de temperaturas menores de 10 grados. Hay algas basófilas, eso quiere decir que crecen en condiciones de pHs alcalinos. También hay algas barófilas, eso quiere decir que soportan altas cantidades de presión. Y también hay, sí, algas con osmotolerancia, es decir, que además de que sobreviven a altas cantidades de sal, o sea, de concentraciones de sal,
también sobreviven a altas concentraciones de azúcares, ¿no? Muchas gracias por esa respuesta. Eh, Nos preguntan en redes que es sabido que hay algunas algas que se utilizan para preparar platillos como el sushi. Y en ese sentido, pregunta si hay muchas algas que son comestibles para el ser humano o si esta alga que se No, utiliza en el sushi es muchísimas. más bien. Hay una lista enorme, no solo de algas macroscópicas como el nori, como la que se usa para el sushi. En Japón colectan muchísimas algas, son de origen marino, la mayoría, y las colectan y se las comen, ¿no? Sobre todo en comunidades más pequeñas, y pues conocemos las más comerciales, que es con la que se hace el sushi. Y entre las microscópicas, pues ahí también, como les decía, de clorela, también hay varias, bueno, lo que pasa es que no todas están autorizadas, ¿sí? Eso es una de las cosas, como les decía hace rato Ricardo, que cuando contestó lo de que si había fármacos ya de ficocianina, pues es que no todas las algas están autorizadas para consumo humano, ¿no? Pero tradicionalmente se comen muchas algas. Y bueno, por ejemplo, las gomitas, no las comemos porque también se obtienen muchos productos como azúcares que le dan esa consistencia gomosa a las gomitas que comemos, comemos muchas y se usan mucho estos compuestos también como aditivos en los alimentos, pero eso ya es como productos que se obtienen de las algas. Algas directamente, básicamente yo creo que son las algas macroscópicas y también algunas microscópicas. A mí una de las cosas que me parece importantísimo y sorprendente es que si tú sabes crecer algas, pues vas a tener comida, ¿no? Te las puedes comer sin problema. Claro, hay que considerar que también hay algas que producen toxinas, ¿eh? Como ustedes han oído las de la marea roja y todo esto, ¿no? También hay una serie de algas que pueden producir toxinas y hay que tener también cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero en general son pocas las especies que producen toxinas, pero sí también hay algas. Es que, como les decía, las algas es un grupo muy amplio de organismos, ¿sí? No están todos relacionados de la misma manera, ¿no? Entonces tienes las macroscópicas, micros, te digo, estas clasificaciones por color, pues son muy obvias, ¿no? Son básicamente por los compuestos que acumulan, pero, por ejemplo, mientras más conocemos de la secuencia genómica de estos organismos, pues más las podremos separar en diferentes familias y grupos y más claro será también pues, bueno, más claro será en cuanto a la clasificación filogenética, ¿no? Pero de que se comen, puedes comerte muchísimas algas. ¿Algo más? Sí, ¿qué tal? Nos preguntan que qué tanto se tarda en desarrollar un cultivo de algas en contraste con un cultivo de bacterias o de hongos. Y también, como segunda parte, ¿qué ocurriría si en un lago aumentara considerablemente la cantidad de algas? Pues en la primera pregunta, pues eso va a depender del alga de la que se trate, ¿no? Las que nosotros, esta Calieria, pues se tarda entre 8 y 14 días en tener un cultivo abundante con el que podamos hacer nuestros experimentos, pero hay otras en las que en 2, 3 días ya crecieron, ¿no? Eso como, vuelvo a decir lo mismo, todas son diferentes, no se puede generalizar. Cada alga va a tener sus condiciones óptimas de crecimiento. Entonces, de eso va a depender. Y pues las bacterias, pues se tardan mucho menos, ¿no? También las bacterias hay, por ejemplo, lo que más se usa en el laboratorio para muchas cosas que hacemos los científicos, pues es Escherichia coli, y esa tú tienes en lo que llamamos una noche, 12 horas, ya tienes un crecimiento de la bacteria, ¿no? Pero también en las bacterias hay diferencias, hay bacterias que se pueden tardar 3, 4 días en que tú veas una colonia, ¿no? Sí, entonces, todo depende, no se puede generalizar ni en uno ni en otros, ¿no? Y la segunda parte que era
que qué pasaría con las especies en un lago si incrementan las algas. Pues es uno de los problemas, por ejemplo, que a veces pasa cuando hay, por ejemplo, un exceso de nitrógeno, gana alguna especie que no necesariamente, se pierde el balance, ¿no?, del ecosistema, y entonces pueden llegar a crecer más las algas y lo que ocasionan es que se acumulan en la superficie, no entran los rayos del sol a las partes bajas del lago, por ejemplo, en este ejemplo que tú preguntas, y los organismos que están más abajo pues no reciben el sol o no reciben, se cambia el balance que les ayuda a vivir y pueden morir muchas otras especies, ¿no? Entonces sí es importante que no se ocasione este balance, ¿no? Por ejemplo, desbalance. Por ejemplo, si de repente, también eso tú lo dices, por ejemplo, en un lago, pero a veces pasa en las costas, donde viene un barco que viene de, no sé, de Japón, América, y trae en el agua del lastre que tiene, trae especies de algas que son de otro ecosistema y se establecen en un ecosistema diferente, pues eso puede también ocasionar problemas y evitar que se desarrollen, que se pierdan organismos, ¿no? Que son nativos de esa zona. ¿Qué más? Muchas gracias. De nada. Se ha dicho que hay algas que producen cierta toxicidad en los seres humanos, pero Fernanda Hernández pregunta si existen algas que puedan curar por el extremo alguna enfermedad o que puedan tener algún beneficio sobre la salud humana. Pues no sé si ya Ricardo les dio una explicación súper amplia, ¿no? De, por ejemplo, lo que pudiera ser un beneficio de la ficocianina como tal, como un producto que se obtiene de un alga en cuestiones de curar cáncer y ser un desinflamatorio por las cualidades que tiene de ser antioxidante, pero así como tal, que tú te comas el alga y que eso te vaya a curar de algo, pues yo no soy experta en eso, pero no creo que sea tan sencillo, ¿no? O sea, normalmente hay muchos estudios que definen cuál es el compuesto activo que tiene una planta, que tiene un alga, lo que sea, de donde lo extraigas, que es lo que te va a aliviar de alguna enfermedad, ¿no? No necesariamente que tú consumas las algas van a tener el efecto farmacológico que tiene el compuesto químico, ¿no? Que sí, directamente. Pero, bueno, no sé. No creo que las algas te curen de nada. Yo creo que te alimentan. Muchas gracias. Susana Ortega nos pregunta si el proceso de producción de la ficocianina en cantidades industriales o en nivel de laboratorio es costoso y qué se necesita para producir ficocianina. A ver, yo no sé si Francisco quisiera contestar eso. Buenas tardes. Hola. Bueno, para trabajar con microalgas, el material de laboratorio tal cual, pues es muy sencillo, ¿no? Porque al ser microorganismos autotróficos, solamente tenemos que darle un medio de cultivo que tenga pues, las fuentes de nitrógeno, fósforo, magnesio y algunos metales traza. Entonces es barato. Sin embargo, el problema o el costo real es justamente en los procesos de extracción de los metabolitos de interés. Y también en la purificación justamente de estos metabolitos. Pero tal cual el cultivo de microalgas es justamente muy barato y es por eso es que tiene unas grandes aplicaciones en la industria. Y es por eso también Entonces, que es fácil de comer algas, ¿no? Porque se necesita sal y agua casi, ¿no? Y algunas otras cosillas para que crezcan. muchas gracias. La siguiente pregunta es, si existen, de parte de Celina Geraldine, pregunta si existen algas originarias de México. Pues sí, bueno, no sé, la verdad no sé, no te podría contestar eso. Debe haber, en todos lados hay organismos endógenos, ¿cómo se llama? Que son originarios de esa zona, ¿no? Pero no lo sé, la verdad.
Muchas gracias. En redes nos preguntan, ¿qué hace especial a Galdieria para que sea resistente a los pHs tan ácidos? En su estructura, yo no lo sé. Yo no sé si se sepa. Yo de lo que he leído, a lo mejor Ricardo o Francisco saben algo más, pero de lo que yo he leído no creo que se conozcan los mecanismos bioquímicos que confieran esta tolerancia a las altas temperaturas y a la acidez, pero no sé, tal vez Ricardo y Francisco sepan algo más. Bueno, en Galdieria sulfuraria no se ha estudiado a profundidad cuáles son los mecanismos bioquímicos y físicos, fisicoquímicos que ayuden a Galdieria sulfuraria a crecer, no solamente sobrevivir, sino a crecer de manera óptima en estos nichos ecológicos. Pero tenemos modelos de microorganismos extremófilos como Halobacterium salinarium o, no sé, Psicrophilus, que son bacterias, o Thermus aquaticus, donde han estudiado las estructuras moleculares de sus proteínas, por ejemplo. Entonces, se sabe que, por ejemplo, los microorganismos que tienden a ser termófilos tienen en sus proteínas grandes cantidades ¿cómo se llama? Proteínas. Enlaces disulfuro. Estos enlaces disulfuro son enlaces covalentes de muy alta energía, lo que quiere decir que es muy difícil que se puedan romper aunque haya altas cantidades de calor. También, por ejemplo, se sabe que tienen sistemas heat shock. Eso quiere decir que cuando ellos sienten un estrés que pueda desnaturalizar las proteínas dentro de una célula, empiezan a sintetizar estas chaperonas, ¿no? Esas moléculas chaperonas son aquellas proteínas que te pueden ayudar a volver a obtener la estructura nativa tridimensional de las proteínas. Entonces, cuando hay mucho calor, lo que hacen es sintetizar estas proteínas para mantener todas las proteínas con su estructura y su funcionalidad. Y también, por ejemplo, para que restan el pH, se sabe que en la periferia de la membrana de estas y de la pared celular de estos microorganismos acidófilos es que tienen que tener estructuras positivas, ¿no? Porque hay que recordar que cuando tenemos un ambiente ácido hay una alta concentración de protones, de H's más. Entonces, si tú tienes en la estructura de la membrana altas cantidades de iones positivos, bueno, de estructuras positivas, entonces positivo con positivo se repele. Y además tienen unas bombas de protones. Esto quiere decir que utilizan energía para sacar protones fuera de su citoplasma para llevarlos al exterior. Y así es como podrían sobrevivir estas algas. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, Ricardo. Ha sido una presentación muy enriquecedora, muy informativa y le damos las gracias por su tiempo, por estar presente aquí. De parte de nuestra audiencia, hay muchos comentarios felicitándola por su trabajo, por su presentación y por lo interesante de su tema. Y pues a Ricardo Gracias. y a Francisco también, que contribuyeron a apoyarme en esta plática. Muchas gracias.